Listo. Me parece que ahí ya pueden ver mi pantalla. Entonces, ayer nos quedamos justo en la parte de la definición del pasivo laboral contingente y me voy a ir hasta donde se empieza a hablar acerca ya de las hipótesis demográficas, que es el primer combo del que nos habla la guía de la MAC. Entonces, en los tipos de hipótesis demográficas nos dice que estas hipótesis para evaluar las obligaciones de beneficios contingentes puede incluir, y nos dice, pero no necesariamente están limitadas a las siguientes, es decir, si dentro del análisis que se haga para poder valorar cuál es la obligación asumida o los posibles pagos futuros que se puedan dar a los trabajadores y que sean contingentes, detectamos que es necesario hacer la estimación de, de algún otro decremento, entonces lo podemos incluir. La mayoría de las veces basta con estos decrementos para poder hacer la evaluación completa. Entonces, nos menciona jubilación, rotación, mortalidad, invalidez y otras hipótesis. Eh, la hipótesis de jubilación, sí hay tablas de jubilación en donde se calcula la probabilidad de que la persona efectivamente se jubile, sobre todo para aquellas empresas en donde se le da la oportunidad al trabajador de poder anticipar su jubilación, que sería el SIMI a cesantía en edad avanzada. En seguridad social se le llama cesantía en edad avanzada, en los planes privados de pensiones es la jubilación anticipada. Entonces, cuando se da oportunidad de que los trabajadores tomen la jubilación anticipada, pues también hay que valorizar qué tan probable es que quienes lleguen a cumplir esos requisitos de jubilación anticipada efectivamente tomen el beneficio antes de llegar a la edad normal. Por eso es que existe este decremento. Luego el de rotación, ya vimos que incluye separación voluntaria y los dos tipos de despido, justificado e injustificado. La parte de mortalidad e invalidez, sabemos, eh, pues estas las utilizamos muy continuamente. Y bueno, si es que detectamos alguna otra hipótesis que sea necesario considerar como decremento, entonces lo podemos incluir. Y también nos dice que dentro del análisis que se haga, debe considerarse lo siguiente. En la parte de jubilación, es decir, en estas probabilidades de jubilación que se vayan a seleccionar, se tiene que considerar el diseño del plan, así también como la jubilación anticipada, es decir, a partir de qué momento se va a poder dar esa jubilación anticipada y hasta qué punto se cumplen con los requisitos de jubilación normal. Si es que existe alguna reducción del beneficio por tomar de manera anticipada, la forma de pago y algún otro que pueda ser importante considerar y que tenga impacto sobre la estimación que estemos haciendo. En la forma de pago, se tiene que ver si la forma de pago que está considerada por default en el plan es alguna pensión vitalicia, si es garantizada, si es mancomunada, si se trata de una composición familiar, si son pagos únicos, por ejemplo. Y además de eso, saber si es que hay otros beneficios que se dan con posterioridad a la jubilación, como el que les comentaba ayer de los gastos médicos a jubilados. O si llegan a tener o a proporcionar algún plan de ahorro, que es como otro de los ejemplos que nos ponen aquí. Todo aquello que se dé después de la jubilación y que se trate de un beneficio contingente, entonces también hay que considerarlo en esta parte. En la rotación nos sugieren que se considere los factores específicos o relacionados con el empleo, el índice de rotación, el factor de despido, quiere decir que dentro de la experiencia de la empresa
podamos identificar a todos los trabajadores que rotan de ella, sea por separación voluntaria o sea por despido. Y una vez que se tiene cuántas salidas se dan por rotación, que se pueda identificar de esas salidas por rotación, qué porcentaje representan los despidos de esas rotaciones totales. Porque cuando utilizamos las tablas de probabilidades, no es que exista una tabla de probabilidad de separación voluntaria y una tabla de probabilidad de despido, sino existe una tabla de rotación. Y esa tabla de rotación nos va a ayudar a estimar las salidas tanto por separación voluntaria como por despido, pero necesitamos considerar lo necesario para poder separar esos dos efectos. Porque acuérdense que si estamos hablando de la evaluación de pasivos laborales contingentes, en el caso de que se dé un pago por indemnización por despido, se da en caso de haber un despido. Entonces, si nosotros identificamos el nivel de rotación que se tiene, pero también podemos hacer la separación y decir de ese nivel de rotación, cuánto pertenece a despido y cuánto pertenece a separación voluntaria, lo necesitamos considerar para poderlo incluir en nuestros cálculos. A eso se refiere este factor de despido. Y también se debe de considerar si es que existen sindicatos, porque normalmente cuando una empresa tiene un sindicato, los niveles de rotación pueden ser distintos para los empleados no sindicalizados y para los empleados que sí lo son. Entonces, probablemente, y dependiendo de qué es lo que diga el análisis de la información histórica, puede ser que se vean en la necesidad de hacer esta separación y aplicar niveles de rotación y factores de despido distintos para ambos grupos de empleados. Luego, en la mortalidad nos dice que se debe de considerar el posible uso de diferentes hipótesis de mortalidad antes y después de la jubilación. Es decir, que podría utilizarse una tabla de mortalidad en el periodo activo y una vez que se llega a edad de jubilación, se podría utilizar otra tabla de mortalidad distinta para el periodo cuando la persona ya está jubilada. O no necesariamente puede ser así, puede ser que también sea suficiente con utilizar la misma tabla de mortalidad en ambos periodos, tanto en activo como en jubilado. También necesitan ver la posibilidad y el punto hasta el que se pueda mejorar la mortalidad en el futuro. No sé si en sus clases de actuariales vieron que existe, por ejemplo, la tabla del IMSS con factores de mejora, que lo que hacen es considerar en qué año se está haciendo la estimación junto con cuántos años tiene la persona a la que se le va a calcular la probabilidad de sobrevivencia. Y con eso se consideran factores que entran en juego en las probabilidades de mortalidad para que se pueda hacer una mejora en esa estimación, dependiendo el punto en el que se esté haciendo el cálculo. También se debe de considerar el uso de diferentes hipótesis de mortalidad para inválidos, que a su vez puede depender de la definición de invalidez que contenga el plan y de cómo se administra. Eh, lo mismo, depende de cuál es la población a la cual se le va a calcular o a estimar la obligación, para que conociendo la población y conociendo las características del plan, se pueda tomar una decisión de cuál es la mejor tabla de invalidez en este caso, mortalidad de personas inválidas o mortalidad de personas no inválidas. Y dependiendo de eso, pues si es o no necesario tomar tablas distintas. Y el uso de diferentes tablas de mortalidad para diferentes subgrupos de participantes y beneficiarios. Por ejemplo,
Si van a hacer la evaluación del pasivo laboral contingente de una empresa minera y la empresa minera tiene contratado personal que está trabajando directamente en las minas y personal administrativo, evidentemente el personal administrativo está expuesto a un menor grado de riesgo de mortalidad que de inmortalidad y de invalidez de los que están trabajando directamente en la mina. Entonces, en estos casos donde se habla de que la empresa tiene contratados en su plantilla a los trabajadores que realizan diferentes actividades y que por grupos pueden estar expuestos a diferentes grados de mortalidad, de invalidez o de rotación. Entonces se tienen que armar los subgrupos y se puede aplicar eh, tablas distintas o pesos distintos en las tablas que se están utilizando para poder estimar de la mejor manera posible el número de salidas que se esperan por cada uno de los decrementos. Y luego nos da su recomendación para invalidez, que lo que dice la MAC es hay que ver cuál es la definición de invalidez que contenga el beneficio, porque hay que machar las definiciones como la define el plan, como se define, por ejemplo, en seguridad social, y con eso poder decidir cuál es la tabla que mejor se adapta a lo que queremos estimar. Y podría haber otras hipótesis demográficas que se pueden considerar, y ahí nos dan algunos ejemplos, como el estado civil, el tipo de proyección que se está haciendo en la población, si es a grupo abierto o grupo cerrado. Tengo duda. Am, este de grupo abierto o cerrado, ¿les queda claro qué es una evaluación a grupo abierto o qué es una evaluación a grupo cerrado? ¿Lo han visto o lo vieron en actuariales? O en seguridad social también pudieron haberlo visto. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? No me acuerdo, recuerdo que vimos el concepto, pero la verdad no me acuerdo qué era. Ok. Eh, Importante identificar y saber cuál es la diferencia entre estos dos tipos de grupo. Cuando se habla de una evaluación a grupo abierto, quiere decir que se va a considerar dentro de la proyección la posibilidad de nuevos ingresos al grupo que se está evaluando. En general, para las evaluaciones de seguridad social se hacen a grupo abierto, que las proyecciones que se hacen para seguridad social son muchos años hacia adelante. Eh, Normalmente, cuando se hace las evaluaciones de los esquemas de seguridad social, podemos encontrarnos con las proyecciones a 50 años o a 100 años hacia adelante. Entonces, se toma la población actual y no solamente se estima cuántas salidas se espera de ese grupo evaluado, sino también cuántos ingresos al grupo evaluado espero tener año con año. Y de esa manera tenemos la proyección de salidas y la proyección de entradas. Es un grupo abierto porque estamos estimando los ingresos que se pueden tener en el futuro. Las valuaciones a grupo cerrado, que es como se hacen las valuaciones de los pasivos laborales contingentes de las empresas privadas, quiere decir que dentro de la evaluación, de la estimación de la población que se está haciendo para los años posteriores, únicamente se consideran las salidas o los decrementos. ¿Cuántas personas van a salir año con año por cada uno de los decrementos que consideramos? Pero no se estiman ingresos a nuestro grupo evaluado. Por lo tanto, para las empresas privadas, que son las evaluaciones a grupo cerrado, si se hace la proyección a, no sé, 45 años y tenemos una persona muy joven o 50 años hacia adelante, al final, cuando hagamos la proyección de la población, el número de participantes en el grupo evaluado siempre va a ir decreciendo hasta extinguirse. Esa es la diferencia entre hacer la evaluación a grupo abierto o hacerla a grupo cerrado. También podríamos considerar si es que en el plan se considera dar los beneficios a través de una composición familiar, es decir, que no solamente quede cubierto
la sobrevivencia del jubilado, sino también la del cónyuge y la de los hijos hasta ciertas edades normalmente. En general, los planes privados que consideran estas composiciones familiares adoptan la misma regla que está definida en seguridad social, que es se les proporciona el beneficio en caso de que fallezca el jubilado, poder proporcionar a diferentes porcentajes a cónyuge y a hijos, y a los hijos pues hasta ciertas edades, mientras estén estudiando o hasta cierta edad como tope. Y eh, así como en seguridad social, si es que existe un hijo que no tiene la posibilidad de poder mantenerse solo por algún tipo de deficiencia, entonces se considera también como que se le va a seguir pagando esa pensión, sin la edad límite que se llegue a establecer. Obviamente, si se necesita considerar la parte de la composición familiar, hay que saber cuántos miembros son de la familia y las edades que tienen para poder hacer las proyecciones pertinentes. También se podría considerar, dependiendo del tipo del plan, el tipo de fallecimiento para los hijos supervivientes hasta una edad preestablecida, que era lo que les decía hace rato, posibles nupcias, divorcios, segundas nupcias, es decir, si por ejemplo, algo muy específico, si el plan de pensiones considera que se le va a pagar una pensión mensual vitalicia mancomunada al 100% con cónyuge y el jubilado fallece, sabemos que entonces el cónyuge va a seguir recibiendo el 100% del beneficio, pero se puede ser todavía mucho más puntual en qué momento se termina la obligación, y puede terminar la obligación con el cónyuge cuando el cónyuge fallezca también, o en caso de que se vuelva a casar. Y entonces, cuando se dan esos casos, lo que solicitan en la parte administrativa del plan es el comprobante de que no tiene segundas nupcias la persona, el beneficiario del jubilado que falleció. Pudiese ser que se necesite también hacer cierta o tomar ciertas hipótesis sobre las horas trabajadas. Todo depende de cuál es el pasivo que se esté evaluando y las condiciones que haya que considerar en la definición de los beneficios. Ah, en el proceso de selección de estas hipótesis demográficas, lo que nos dice es que nos recomienda identificar los tipos de hipótesis considerando el propósito y la naturaleza de la evaluación, es decir, para qué estamos haciendo la evaluación actuarial, las bases del sistema o beneficios y factores que afectarán el momento y el valor de cualquier pago potencial de beneficios, las características de los beneficios a los empleados que se van a evaluar, como el periodo de medición, la tendencia en el tiempo de pagos del sistema, si es a grupo abierto, si es a grupo cerrado, la volatilidad que haya. También saber cuáles son las características del grupo cubierto, qué tipo de trabajo realizan, a qué riesgos están expuestos y cualquier factor relevante que el actuario considere importante analizar para poder establecer las hipótesis pertinentes. Eh, um, esto, este documento que les estoy proyectando se los vamos a subir al Classroom para que lo puedan leer con calma y completo. Pero hasta aquí es lo más relevante. Vamos a ver qué nos dicen para el combo de hipótesis financieras. Y las hipótesis financieras, la lista o las hipótesis que enlistan en esta recomendación es tasa de descuento, que sabemos que con esta traemos a valor presente los posibles pagos futuros, las tasas de rendimiento de los activos del plan. Esta solamente aplica si el plan que se está evaluando está fondeado, es decir, si la empresa tiene abierta una cuenta en la cual está poniendo recursos y está etiquetada esa cuenta para uso exclusivo del pago de los beneficios. Las tasas de incrementos salariales, que ya hemos visto en qué momento las utilizamos,
Tasas de incremento para las pensiones. Muchas veces las pensiones que se pagan, los planes consideran que esas pensiones crezcan al mismo ritmo de inflación para que el recurso que reciban los jubilados no pierda poder adquisitivo, pero no es que todas deban de incrementarse así. La empresa, como con todas las características, está en la libertad de decidir si quiere incrementar o no las pensiones de los jubilados y si decide incrementarlas, a qué ritmo lo va a hacer. También la tasa de incremento al salario mínimo, obviamente esta solamente va a aplicar en caso de que el plan considere pago de beneficios con referencia al salario mínimo o si estamos valuando una prima de antigüedad, sabemos que la prima de antigüedad se paga con un salario topado que está en referencia al salario mínimo. Entonces, en la evaluación de prima de antigüedad, sí o sí, debemos de considerar esta tasa de incremento del salario mínimo. Tenemos que seleccionar una tasa de inflación. Si es que se proporcionan beneficios de gastos médicos, también se tendría que poner una hipótesis de inflación médica, hipótesis de costos médicos, cuánto es el costo que representa esa atención médica y cualquier otra hipótesis económica que esté o deba estar involucrada en la estimación de los pagos futuros de estos beneficios. Ahora, para la tasa de descuento, ¿qué recomiendan? La tasa de descuento de largo plazo, ayer platicamos por qué debe ser de largo plazo, se determinará utilizando como referencia los rendimientos del mercado de bonos correspondientes a la fecha de su determinación. Cuando una empresa presenta sus estados financieros, una forma sencilla de ver qué es lo que está presentando es una fotografía de cómo se encuentra la empresa en el momento en el que está presentando la información. Entonces, para saber cómo se encuentra la empresa, debe de considerarse la fecha en la que se está presentando la evaluación y dan como sugerencia dos métodos para que se pueda determinar cuál es la tasa de descuento que se va a utilizar. El primero es el enfoque de la curva de rendimientos y en este método lo que se considera es tal cual una curva de rendimiento que se va a utilizar para descontar cada pago estimado derivado de los beneficios a evaluar, es decir, cada beneficio que se vaya a pagar a los trabajadores. Se tiene que ver cuál es el momento probable en el que se vaya a pagar y considerar la tasa respectiva que correspondería al momento en el que se va a pagar ese beneficio y con eso traerlo a valor presente. Después se debe determinar una tasa única equivalente que replique el mismo valor presente que utilizando la curva de las tasas que se haya puesto. Y esta tasa única que se calcula es la tasa de descuento que se utilizará para la evaluación actuarial. Y también nos da el método de duración. Bajo el método de duración, lo que se debe de calcular es la duración de los flujos de los beneficios a evaluar. Y de acuerdo a la duración que se haya calculado, seleccionar la tasa de descuento que corresponde al bono que esté más cercano, que su duración esté más cercana a la duración de las obligaciones. Mm, por ejemplo, a ver, déjenme les muestro algo para que este no quede, para que quede más claro. Ahí siguen viendo el PDF, ¿verdad? Sí. Segundo para abrir lo que les quiero mostrar.
Ahí ya están viendo el Excel, Ya. ¿sí? Ok. Sí, ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí les estoy mostrando un ejemplo en donde se evalúan tres planes: primas de antigüedad, indemnización legal, tres beneficios, perdón: prima de antigüedad, indemnización legal y un plan de pensiones. Ah, lo que se ve en la columna D es el cálculo de la duración de cada uno de los beneficios. Entonces, duración: 6.75 años para la prima de antigüedad, 4.51 años para la indemnización legal y 13.8 años para el plan de pensiones. Tomamos también la duración, no se calcula la duración total, y con esto, 6.79 del lado derecho, lo que es esto es los datos de la tasa de rendimiento de los bonos gubernamentales en donde se tienen estas duraciones. Entonces, por ejemplo, este que tiene una duración de 6.79, lo que se hace es ver cuál es la que más se acerca, cuál es la duración que más se acerca a la de los beneficios que se están valuando, que es esta de 7.1. Y entonces, la tasa que están dando estos bonos con duración de 7.1 años, que es de 8.95, es la que se toma como referencia para evaluar estos beneficios. Y entonces la evaluación se haría tomando una tasa de descuento de 8.95%. Y de esta manera es como se aplica ese segundo criterio que leímos. Por ejemplo, ahí está. Esta es una muestra de los bonos gubernamentales a largo plazo. Estos están al 31 de agosto del 2025. Este solo es un ejemplo. Obviamente va a depender de a qué fecha se va a presentar la evaluación actuarial para saber cuáles son los datos que se deben de considerar. Para este, por ejemplo, se utilizó para hacer la evaluación de una empresa que se proporcionó la información en los primeros días de septiembre del 2025. Y entonces la última información que se tomó del mercado fue la del cierre de agosto. Y los datos de los bonos gubernamentales a largo plazo son estos. Esta serie es el número con el que podemos identificar al bono. Esta es la duración de cada uno de ellos, la tasa de rendimiento que están proporcionando cada uno de estos bonos y los años que le quedan por vencer. Entonces, lo que se hace es justo calcular la duración de los beneficios que se está evaluando. Normalmente, la mayoría de las veces, los beneficios que se evalúan para las empresas que operan en México son prima de antigüedad e indemnización legal. Y para aquellas que tienen un plan de pensiones, el plan de pensiones correspondiente. Y una vez que se tiene el cálculo total de esa duración, entonces se busca cuál es el bono que tiene la duración más cercana a la duración calculada de los beneficios y se selecciona la tasa correspondiente para aplicarla para utilizar esa tasa de descuento en nuestra evaluación actuarial. Me voy a regresar a la guía. Entonces, de eso se trata este método de duración. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, luego nos hacen una aclaración sobre la curva de rendimientos que nos habla en el primer enfoque, que es el enfoque de la curva de rendimientos. En este enfoque, la curva de rendimientos que se va a utilizar debe de ser la curva de tasas de bonos sin cupones.
y esta curva puede estar basada en las tasas de los bonos gubernamentales o bien ser una curva de bonos corporativos de alta calidad, dependiendo de la norma contable que aplique y de los lineamientos que la entidad deba de seguir. Esto es, existe la posibilidad de utilizar eh, bonos corporativos y ahí nos dice solo si son de alta calidad. Y otra forma en que se puede mencionar es ya sea que sean de alta calidad o que haya un mercado profundo de bonos corporativos. Que haya un mercado profundo quiere decir que existe el suficiente número de bonos o de títulos de los corporativos para que no se tenga que castigar el precio si es que se quiere negociar este tipo de instrumento en el mercado. En general, muchos de los despachos que hacen las valuaciones actuariales solamente toman como referencia bonos gubernamentales, que son los que tienen menor exposición a riesgo. Entonces, depende del análisis, depende del criterio del actuario, si solamente se va a tomar como referencia esos bonos gubernamentales o si también eh, considera pertinente meter en ese análisis a los bonos corporativos. Luego, en la tasa de rendimiento de los activos del plan, esta básicamente lo que nos dice es que tenemos que considerar la tasa con la que se va a estimar cómo va a crecer el fondo, cuáles son los rendimientos que se van a obtener en el futuro. Algo importante es que de acuerdo a la norma contable que aplica localmente, es decir, la NIF de 3, no sé si se acuerdan que hicimos un cuadrito en donde pusimos tres normas. La local, que es la NIF de 3, la internacional, que es el IFRS, y la americana, que son los USGAP. En la norma local es muy puntual la norma y lo que dice es que la tasa de rendimiento de los activos del plan que debe de utilizarse debe de ser la igual a la tasa de descuento y ahí no hay mucho que hacer. Pero si estamos haciendo la evaluación bajo alguna otra norma en la que nos permita tener hipótesis distintas, los elementos que debemos de considerar para seleccionar la tasa con la cual vamos a proyectar los posibles rendimientos que pueda tener el fondo, entonces necesitaríamos considerar la composición de la cartera a la fecha de evaluación, es decir, cómo está invertido el recurso para poder considerar los rendimientos que están generando esos instrumentos y poder hacer la mejor estimación posible de los rendimientos a futuro. ¿Cuál es la estrategia de inversión que se está tomando? Es decir, si se tiene definidas las políticas de inversión, cuánto está a largo plazo, cuánto está a corto plazo, cuánto está en el mediano plazo. La información histórica acerca de cuáles son los rendimientos que se han reportado para estos fondos y las proyecciones económicas. Todos estos elementos se tendrían que considerar para poder tomar una buena decisión o la mejor decisión de la tasa que nos ayude a proyectar el fondo hacia el futuro. Luego, la tasa de incremento salarial. En la tasa de incremento salarial hay un par de elementos que deben de ser considerados. No solo debe de considerarse los incrementos normales que puedan tener los trabajadores, sino también hay que considerar las posibles promociones que lleguen a tener. En las promociones, que es cuando tienen crecimientos de sueldo considerables, es necesario meter en el análisis esto, porque al final estamos haciendo una proyección a largo plazo. Entonces, al considerar estos dos elementos, lo que se obtiene es una tasa de carrera salarial. Y para eso, aquí no los desglosan en más elementos que es incremento en general de los salarios, la productividad, las promociones o la carrera salarial,
la práctica de la entidad, es decir, si tiene criterios específicos del cómo se dan los crecimientos salariales, si es que se tiene previsto algún cambio en estas políticas que se tengan puestas en la empresa, si hay alguna relación directa entre los niveles de sueldo por edad o por antigüedad, que es muy común encontrar que en las empresas hay una relación entre los crecimientos salariales y la antigüedad que tienen los trabajadores. Y al tomar todos estos elementos en consideración, poder determinar la tasa que mejor proyecte los crecimientos salariales hacia el futuro, considerando importante esas posibles promociones que son los saltos importantes en el crecimiento salarial. Hoy por hoy, por ejemplo, las tasas de incremento salarial que vemos en las valuaciones están alrededor del 6-7%. Depende del actuario que esté haciendo la evaluación, las tasas que encontremos. La otra hipótesis, la tasa de incremento para las pensiones, lo que les decía, algunos planes consideran crecer las pensiones con inflación, otros los crecen al mismo ritmo en que crece el sueldo de los salarios. Me ha tocado ver que esa práctica de crecimiento igual a los salarios del personal activo la he encontrado normalmente en colegios que dan planes de pensiones. O si no se considera un crecimiento en el monto que van a recibir los pensionados, entonces no es necesario poner una tasa de incremento para pensiones. La tasa de incremento al salario mínimo. Aquí solo nos ponen, este es lo que les estoy presentando, es lo que dieron como recomendaciones para el 2024. Ahí nos dice que con el fin de seleccionar esta tasa de incremento en el largo plazo, se recomienda analizar su comportamiento histórico, así como las políticas y expectativas que el gobierno federal establezca. Además de eso, yo le agregaría que en estas fechas se tiene que considerar y ver por separado el incremento al salario mínimo y el monto de el LAMIR, que es el monto que se le está dando de recuperación de poder adquisitivo. Porque a partir de que entró la administración anterior, no solamente en el crecimiento al salario mínimo, no solo existe el crecimiento normal, sino existe ese efecto para darle recuperación de poder adquisitivo. Y entonces es muy diferente y ustedes ya lo recuérdenme, en la primera tarea que se les dejó ya viene lo del el comparativo de las tasas de crecimiento al salario mínimo en los últimos años, o esa pregunta no se las hicimos. Creo que esa no vino, maestra. Esa no vino, entonces va a ser para la segunda tarea. Eh, lo que van a tener que hacer es investigar cuáles han sido los crecimientos del salario mínimo en los últimos 10 o 15 años y hacer un comparativo contra la inflación. Ese es el ejercicio que van a hacer en la tarea. Ahí se van a dar cuenta cómo los crecimientos al salario mínimo hubo una diferencia muy marcada desde que entró la administración anterior y que se dio este crecimiento para recuperar poder adquisitivo, porque los crecimientos normales venían alrededor del 3,5%. Cuando entra este factor, despunta el crecimiento del salario mínimo y en promedio el crecimiento al salario mínimo en los últimos 7 años ha sido alrededor del 20%. Son crecimientos muy fuertes. Obviamente, en el largo plazo sería una locura considerar una tasa de incremento al salario mínimo de 20% de aquí a 30-35 años, que sería el largo plazo. Entonces se tiene que hacer un análisis diferenciando.
esa recuperación de poder adquisitivo contra el ritmo del crecimiento, vamos a ponerlo entre comillas, normal, saber qué es lo que dice la administración actual que va a suceder con el salario mínimo en el mediano plazo y sobre eso tomar una decisión de cómo se van a reflejar esos crecimientos al salario mínimo. En la práctica hay, hasta ahorita he visto dos criterios o dos metodologías para aplicar estos crecimientos al salario mínimo. Hay quienes consideran crecimientos al ritmo del 20% en el mediano plazo hasta que termina la administración que está actualmente y de ahí en adelante crecimientos alrededor, eh, dependiendo del actuario, entre el 3.5 eh, hasta el 5% de crecimiento para tener esa diferenciación. Y otra manera en la que se puede hacer es considerar estos crecimientos diferenciados, hacer la proyección en el largo plazo y distribuir en una sola tasa única el crecimiento al salario mínimo. Y entonces quedan tasas alrededor del 7%, por ejemplo. Eso es lo que yo le agregaría a el análisis que se tiene que hacer para la tasa de incremento al salario mínimo. Luego nos mencionan la tasa de inflación y la inflación médica. La inflación médica solamente va a ser necesaria en caso de que el plan considere o dentro de los beneficios a evaluar, la empresa esté asumiendo obligaciones de gastos médicos para las personas. Los costos de servicios médicos, que aquí nos dice que el propósito de este supuesto es determinar el costo de los beneficios de salud que se estarían otorgando a partir de la jubilación a los empleados, siempre y cuando se tenga derecho a estos beneficios. Todavía hay empresas que dan servicio, que asumen el costo del servicio médico a jubilados, pero cada vez son menos porque es un costo, les mencionaba ayer, muy alto. Realmente es caro proporcionar este tipo de beneficios a los jubilados. Y en otras hipótesis económicas, pues bueno, si es que es necesario considerar algún otro elemento económico para poder hacer la proyección de los beneficios de los posibles pagos a futuro, entonces se tiene que considerar dentro de este análisis. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Esto último es como un resumencito de lo que platicábamos ayer, que es qué se debe de considerar para poder tomar una decisión sobre los combos de hipótesis. Y ayer yo les decía, lo podemos partir en dos, el combo de hipótesis biométricas o las actuariales, que son todos los decrementos, muerte, invalidez, rotación, jubilación, y el combo de las hipótesis financieras. Para el combo de las hipótesis financieras, debemos de saber para qué estamos realizando la evaluación, eh, la información histórica referente a esas hipótesis que vamos a establecer, qué proyecciones económicas hay hacia el futuro y cuál es el escenario económico vigente, es decir, cuál es la realidad de la economía del lugar en donde están operando las personas contratadas por la empresa para poder estar en línea y que lo que se estime a futuro realmente tenga relación con el entorno económico en el que se está desenvolviendo la empresa. Y en el combo de hipótesis biométricas, lo que hay que considerar es cuál es la experiencia de la empresa, a qué a qué tipo de riesgos están expuestos los trabajadores y en qué grado lo están. Si los trabajadores realizan trabajo de escritorio, si trabajan si no es trabajo de escritorio y el trabajo que realizan
lo somete a una exposición mayor, ya sea de fallecimiento o de invalidez. Por ejemplo, los empleados que trabajan en las construcciones, los empleados que trabajan en las minas. A ver, ¿qué otros tipo de trabajadores se les viene a la mente que puedan tener una exposición mayor a riesgo de fallecimiento o de invalidez? Diferente, por supuesto, a aquellos trabajadores que realizan un trabajo de escritorio. ¿Cómo qué otro tipo de trabajadores se les ocurriría? Voy a quitar mi pantalla y ya terminamos con este documento. Y con esto que les estoy preguntando, terminamos la clase. Pues no sé cómo sea con los que hagan de seguridad o policías. Correcto, que me pensaron en lo mismo. También Maximiliano nos puso en el chat. Policías, los policías están sujetos a un riesgo mayor de mortalidad o de invalidez por el tipo de trabajo que realizan. Los empleados de construcción, los que lavan los vidrios de los edificios también están sujetos a a un riesgo mayor. ¿Qué otro tipo de trabajadores? Hay otro que es muy evidente que está sujeto a riesgos de fallecimiento y de invalidez, que está expuesto a contraer también enfermedades. Por el tipo de actividad que hacen. A los que hacen las carreteras son más propensos a daños en los pulmones y garganta por el tipo de material que utilizan, correcto. Alguien puso políticos. ¿Por qué Maximiliano? Bueno, por los posibles, me supongo que a lo mejor lo estás diciendo por los posibles atentados que pudiesen sufrir, ¿ok? Porque son figuras públicas. ¿De acuerdo? ¿Qué otros? Albañiles, el tipo de trabajo que realizan. Yo les digo otro, los bomberos. Los bomberos también están expuestos a un riesgo mayor. Mortalidad, invalidez, enfermedades. Los que trabajan en los laboratorios, por ejemplo. Hay algunos otros, cuando hacen las evaluaciones, eh, la necesidad de conocer la población a la que estás evaluando muchas veces te permite conocer otras cosas que están fuera de la actuaría. Alguna vez me tocó ver una empresa en donde, mm, no sé si te había dicho, pero manufacturaban cierto material y para los trabajadores que estaban directamente en la fábrica, dentro del contrato colectivo de trabajo, se mencionan, porque tenía sindicato, y para ese sindicato, para todos los sindicatos, tienen un contrato colectivo de trabajo. Conocerlo es un sí o sí si vas a realizar la evaluación actuarial de sus beneficios, porque necesitas saber cuáles son los beneficios que les dan y poder clasificarlos, cuáles son contingentes y cuáles no son contingentes. Por ejemplo, para esta empresa que les decía que mm, manufacturaba materiales ciertos materiales, para los empleados que estaban directamente en la fábrica, una de las prestaciones que tenían era cierto apoyo económico para la compra de leche y venía así explícitamente.
apoyo económico para la compra de N litros de leche al mes. Entonces me llamó la atención, investigando, resulta que cuando están expuestos a ciertos materiales, el consumo de leche hace que se reduzca los daños que pueden tener. Obviamente, al estar trabajando con los materiales peligrosos y pues estar respirando esas en el taller en el que se construye lo que están construyendo. Entonces, es importante conocer a la población a la que se está evaluando y la actividad que realiza la población que se está evaluando para poder determinar cuáles son los riesgos a los que están expuestos y estimar las salidas que se pueden tener por esos riesgos asumidos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Con eso terminamos hoy entonces. Nos vemos la siguiente clase. Que pasen bonito fin de semana. Ay, gracias, igual. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profesor. igual. Gracias, igualmente.